Sant Feliu de Llobregat es una población del área metropolitana de Barcelona y la capital de la comarca del Baix Llobregat, que mantiene una intensa relación con otros municipios y sobre todo con la ciudad de Barcelona, siendo el ferrocarril un importante medio de transporte para sus habitantes. Posee un núcleo antiguo rodeado de populosos barrios levantados a partir de los años 60 del pasado siglo. Cuenta con poco más de 46.000 habitantes, cuando a principio del siglo XX solo tenía 3.200. Situada a 15 kilómetros del centro de Barcelona, el término municipal, con casi 12 kilómetros cuadrados, está atravesado por la autopista del Nordeste A2, además por la autovía B23, que une Barcelona con la autopista del Mediterráneo AP7 y por la carretera nacional 340, convertida en vía urbana al pasar por el centro urbano del municipio. Considerada una población bien comunicada, es bonita y agradable para vivir. Existe una larga tradición local en el cultivo de rosas, que hoy choca con el aspecto que presenta sus dos emblemáticos parques, Can Nadal y Can Falguera, por la pertinaz sequía que sufre Cataluña. La línea de Barcelona a Molins de Rei y Martorell fue de las primeras líneas en construirse de España. Fue inaugurada el 26 de noviembre de 1854 y se caracterizó por la gran riqueza arquitectónica que tenía sus estaciones. Además, el ingeniero Miguel de Bergue, que fue quien la diseñó unas estaciones distintas para cada población. No eran todas iguales como se hacían otras líneas. La de Sant Feliu de Llobregat era tal vez de las de menos importancia en la línea, pero no por eso dejaba de tener su valor arquitectónico. ¿Qué pasaba? Miguel de Bergue se inspiraba en las construcciones ferroviarias inglesas de la época, porque él procedía de Inglaterra y su familia estaba instalada en Inglaterra, y además tenía un hermano que era constructor de ferrocarriles y de obras de ferrocarril en Inglaterra, que fue quien le suministraría todo el material y toda la idea para construir este ferrocarril. La estación de Sant Feliu era de un estilo arquitectónico, era estilo georgiano, de finales de época. En aquella época en Inglaterra ya estaba el estilo georgiano, estaba ya en decadencia, y empezaba el estilo neoclásico, y esto lo vemos reflejado muy bien en las estaciones de nuestra línea. Si Sant Feliu tal vez fue de las primeras en diseñarse y seguía este estilo georgiano. Si vamos a Molins de Rei, encontraremos que allí adoptó el estilo neoclásico. Y en Sant Feliu, además de ser estilo georgiano inglés típico que se caracteriza por su simetría en líneas, por puertas y ventanas formando arco, y con unos adornos en forma de trapecio que estaban en la parte de arriba de las ventanas, integró un estilo
más mediterráneo. ¿Y dónde lo aplicó este estilo? Para diferenciarlo del inglés, ¿dónde lo aplicó? En la baranda que cubre la estación, que sigue la estación. Ahí colocó unas piezas cerámicas en forma de media teja que unas sobre las otras hacían un calado en la baranda. Y daba como las pequeñas villas italianas o casas de recreo de playa españolas. Allí daba ese toque mediterráneo a ese estilo inglés que diferenciaba a otras estaciones. No fue siempre como la hemos conocido en la actualidad. En la actualidad, hace unos días. La estación siempre ha visto colores ocres, blancos, color pintada con pintura. Muchas veces nos preguntamos de por qué se ha llegado a este extremo de derribar la estación. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Por qué se ha derribado? A finales de los años 80, el consistorio, el Ayuntamiento de Sant Feliu, decide encargar la redacción de un proyecto de salvaguarda y de protección de edificios de la ciudad. Entonces, en aquel proyecto, cuando se presentó, estaba incluida la estación. Pero desde el ayuntamiento, desde el consistorio, pensaron que si la estación estaba catalogada, algún día podía ser un impedimento para realizar las obras de soterramiento de las vías. Y decide que esta estación no esté incluida en este catálogo de edificios a preservar. Si Adif, en este momento que ha hecho el proyecto, le hubiera dicho que había un edificio catalogado y que se debería de proteger, yo supongo y creo que sí que se hubiera preservado, se hubiera hecho el proyecto de acuerdo a esto. En los primeros momentos, hubiera sido más difícil, pero se hubiera hecho. En los primeros momentos, en aquel año 2008, que se empieza a redactar este proyecto, tal vez era más complicado, pero en el momento que se ha realizado la operación de soterramiento, ahora es totalmente sencillísimo. Esto podría costar entre 400 y 500.000 euros más en el proyecto, que esto no representa nada, de hacer un sistema distinto en el donde está el espacio de la estación, y que eso se podría hacer y se podía haber hecho. Pero como siempre, incluso Adif, ha habido momentos en que le ha ofrecido al ayuntamiento de modificar este proyecto al final, debido a la demanda ciudadana de preservar el edificio. Pero desde el ayuntamiento pues nunca ha tenido esta opción de preservarlo. Se parte de esta base de siempre, de nunca preservarlo. Todo el paso a nivel de la calle Conde de Vilardaga fue un punto que con el crecimiento de la ciudad dio muchos problemas para el tema de atropellamientos, y este ha sido el motivo que ha hecho que se hiciera el proyecto de soterramiento y que se soterraran las vías del tren en Sant Feliu. Pero después de muchos atropellamientos, varios, el que realmente dio el disparo de salida a esta carrera de soterrar el paso a nivel y la vía del tren en Sant Feliu fue en el año 1983, creo que fue en el mes de junio, dos profesoras del colegio, de la Escuela de Formación Profesional Gabriel Torrents Camprubí, salían de escuela y iban a cruzar el paso a nivel. No se percataron de que llegaba el tren, concretamente el Intercity Valencia-Barcelona, que en aquella época circulaban por nuestra línea por obras en la estación en la línea de Vilanova, y claro, era un tren directo, iba muy deprisa y realmente las atropelló. De esto una de las profesoras murió y la otra salió herida muy grave, muy grave. Habían instalado semibarreras que habían sustituido a las barreras manuales que habían anteriormente. Y esas semibarreras solo cubrían uno de los sentidos de dirección del paso a nivel. Esto es un sistema muy empleado en vías interurbanas donde solo circulan coches, pero no es adecuado para un paso a nivel urbano donde se mezclaban coches, camiones, autobuses, personas. Y claro, aparte de que te atropellara un tren, podías que te atropellara también un coche, tenías que ir mucho cuidado, era muy complejo pasar por el paso a nivel, y las medidas de seguridad eran muy malas. El suelo del paso a nivel era de maderas, era de traviesas, y era, claro, todas esas cosas motivaron que la gente fuera muy peligroso. Si las dos barreras hubieran sido barreras dos, una en cada sentido de la marcha, seguro que estas dos chicas no hubieran pasado, porque esa barrera se lo hubiera impedido. Pero claro, al ir andando y encontrarse su zona por donde andaban ellas sin barrera, no se percataron que estaba cerrado el paso a nivel. Se hizo una modificación muy importante del paso a nivel. Aparte de las 4 barreras, se modificó el piso del paso a nivel. Se sacaron las traviesas de madera y se puso un piso de caucho para los coches, y se independizó el paso de coches con lo de personas. Se construyeron un paso a cada lado con semáforo también para las personas, que
además el acceso a la vía se hacía en forma de zigzag con una valla, que eso permitía que hubiera mucha más seguridad. Viendo que no había ningún remedio para salvar la estación y la estación iba a ser derruida, se creó en el 2010 una plataforma, Salvemos la Estación, que ha estado luchando durante todo este tiempo para intentar para que el edificio no sea derribado. Mantuvo conversaciones primeramente con el ayuntamiento, donde no consiguió nada, al principio nada de todo este tema, no consiguió nada. Se hizo a más altas instancias, se llegó a DIF, se llegó a Fundación de los Ferrocarriles Españoles, al gobierno, se llegó a todas partes, y lo único que pudo conseguir es encontrar muchas adhesiones de muchas entidades que estaban a favor de preservar el edificio, pero ahí no llegó a más. Esta plataforma, creada en el 2010, era un momento en que estaba ya previsto empezar las obras, pero la crisis que llegó en aquella época, en el 2011-2012, una crisis muy importante, hizo que las obras no se empezaran. Y igual que no empezaron las obras, la plataforma también dejó de actuar durante este tiempo, pero con el inicio otra vez, la vuelta a realizar las obras en el año 2021, la plataforma volvió a actuar y volvió a intentar que no se derribara la estación. Y lo único que se consiguió con el ayuntamiento fue un compromiso de que en el caso de que se derribara la estación, se hiciera una réplica en otro lugar de esta estación. Esto cayó pues bastante bien, porque ya que no podíamos conseguir, si no se podía hacer por medios técnicos la estación original, tener una réplica en otro sitio nos recordaría siempre a aquella estación, aunque no era lo mismo. Pero ocurrió un caso. El ayuntamiento sacó a votación un proyecto de un concurso que había realizado para cómo sería el espacio que quedaría libre de las vías, que habían quedado finalistas 3 proyectos, y eso se puso a votación en una consulta ciudadana, a la que a esa consulta se le agregó una segunda pregunta que decía: ¿quieres que realicemos una réplica del edificio en otro espacio distinto del que ocupa actualmente, pero que esto costaría a la ciudad 850.000 euros? ¿O prefieres, la segunda pregunta, que se realice un espacio de memoria, hagamos un espacio de memoria en la estación nueva? Eso tendría un coste para la ciudad de unos 30.000 euros. Claro, eso se llevó a votación. Claro, ¿qué sucedió? Que fue como una especie de pequeña trampa que se le hizo a la plataforma, porque se le había prometido que se construiría una réplica, y lo que se hizo fue hacer una consulta, que eso yo creo que no hubiera sido necesario hacer esa consulta. Eso se podía decidir directamente, el ayuntamiento podía decidir directamente si hacerla o no hacerla, y eso era para ver que la población opinara. ¿Qué pasó? Que, como decía los precios, todo el mundo pensó: caramba, 850.000 euros es mucho dinero y hay muchas necesidades en la ciudad, pues los dejamos para otra. ¿Y qué ganó? Lo de la memoria, que se haría con unos vinilos, unas fotografías y algunos elementos que se preservaran de la estación antigua. Pero también tenía una segunda trampa, que la consulta no era vinculante. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera ganado el proyecto ese de reconstruir una réplica? No era vinculante. Ahí está la incógnita: que hubiera sucedido si hubiera ganado aquel proyecto. Además de que hay que añadir que solo votaron un 16% de la población de San Feliu, y que ganó por unas 3/4 partes el proyecto de espacio de memoria. Y ahí es donde la plataforma Salvem la Estació pues ya ha acabado que no pase esto. A raíz de esto, en junio, cuando ya se veía que todo esto ya iba a acabar todo y se iba a derruir, a la desesperada, un día por la mañana amanecemos en el Instagram, y había un Instagramer que tenía un canal que era Efeméride Soterrament, donde iba informando de hacía años de cómo iba funcionando el soterrament. Y un día aparece por la mañana, a las 7 de la mañana de un lunes, diciendo que había ocupado la estación para intentar preservarla y intentar trabajar más, y que no se derribara automáticamente ya, sino que él ocupaba la estación para intentar volver a reemprender negociaciones para ver si se podía preservar. Y ahí empieza otra segunda etapa de otra fase de la historia del soterrament de Sant Feliu de Llobregat.
A raíz de esta ocupación, varios ciudadanos de Sant Feliu vieron una última ocasión de intentar preservar el edificio y se acercaron a la estación para conocer a la persona que había ocupado la estación, sabiendo que su misión en la estación, su interés era preservar el edificio, no era ocupar la estación como habitualmente cuando hablamos de la palabra ocupa escuchamos. Esto no era un ocupa, era una persona que estaba realizando un acto reivindicativo para intentar preservar la estación en última instancia. Se tuvieron conversaciones, se hicieron proyectos, incluso se hicieron actividades dentro de la estación para dar a conocer a la ciudad que había unas personas que estaban interesadas en preservar el edificio, y se realizaron conferencias, se hicieron trabajos, talleres, y era un mundo como una estación. Volvieron a que aquella estación que estaba cerrada volviera a ser una estación viva. Todo eso con los impedimentos que se ponían desde la empresa constructora, de que no pasaran nadie a la estación, pero se conseguían hacer bastantes actividades. Y una de las más importantes fue la decisión de presentar una moción al pleno de finales de julio del ayuntamiento, intentando y dando una solución a cómo podía hacerse y conservarse el edificio. Hoy en día las técnicas constructivas han evolucionado mucho, no es lo mismo que en el 2010, y se presentó un proyecto muy interesante que permitía que por un coste realmente módico se pudiera preservar la estación. Pero realmente esto se estudió mucho, se había estudiado con arquitectos, no fue hecho así con dibujitos, sino que unos arquitectos habían avalado esta solución, pero no, la votación de ese pleno salió negativa, no se aceptó la moción, hubo la mayoría de votos negativos, hubo abstenciones, y solamente se consiguió que 3 votos fueran positivos para esta moción, y entonces ya el ayuntamiento se volvió a dejar, ya a no querer conversar más de este tema, y siempre se ha ido intentando, se ha tratado el tema de la ocupación como una ocupación, se ha tratado con denuncias, y entonces ¿qué pasó? Que el día 9 de enero llegó el desalojo de la estación, se hizo pacíficamente, pero hubo alguna pequeña muestra de fuerza y se desalojó, y la estación ya volvió a quedar cerrada, y a los 3 días empezaban ya, o a los 2 días creo, ya las obras de demolición que se había calificado desde el ayuntamiento como una especie de, decían un eufemismo, que no le llamaban demolición, que le llamaban una deconstrucción controlada, pero un desmontaje controlado. Siempre se usaban palabras que no fueran demolición, pero realmente solo habían preservado, el día antes habían preservado pocos elementos, y durante la demolición se preservaron las vigas, pero la obra no era de desmontaje controlado, sino que se hizo un derribo puro y duro, que en 2 días quedó el terreno sin muestra de que hubiera habido estación. Poco antes de derribar la antigua estación, se observó resto de la ornamentación interior cuando la construyeron, paredes imitando la obra vista, de color ocre, morado y rosado, así como otros elementos de interés. En 1865 se estableció por la línea de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante el primer enlace entre Barcelona y Tarragona y el principal medio de desarrollo de las comarcas del Penedés. Entre las estaciones de Molins de Rei y Sant Joan d'Espí, separadas unos 5.700 metros, el trazado en planta no ha sufrido ninguna modificación desde hace poco más de siglo y medio. La obra comprende unos 2.975 metros entre los términos municipales de Sant Feliu de Llobregat y Sant Joan d'Espí, de los que 1.970 metros serán soterrados. La zona de actuación de las obras abarca desde el paso inferior de la calle Agricultura hasta el entorno del paso
bajo la autopista B23. El domingo 16 de abril de 2023 se puso en servicio la estación provisional de Sant Feliu. Está situada a unos 200 metros en dirección Molins de Rei respecto a la antigua estación. La nueva estación dispone de dos edificios independientes de estructura metálica. Tanto el andén, sentido Molins de Rei, como el de sentido Barcelona, tienen 190 metros de longitud. Están protegidos con marquesinas metálicas y cuentan con instalaciones de megafonía, señalización, alumbrado y cámaras de videovigilancia. Cada uno de los edificios consta de máquinas expendedoras de billetes y controles de acceso. Además, en el edificio del lado Barcelona se ha habilitado adicionalmente el servicio de taquilla de venta de billetes. Los accesos en ambos edificios se realizan directamente desde la calle, permitiendo el acceso peatonal y de personas de movilidad reducida. Para el tránsito de viajeros entre andenes se utiliza la pasarela actual equipada con ascensores. El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ha licitado por 17.700.000 euros la construcción de la nueva estación de Sant Feliu de Llobregat, que formará un conjunto con el tramo soterrado y la urbanización en superficie. El proyecto forma parte de la integración del ferrocarril en el municipio, con una inversión total de 120 millones de euros y una reivindicación histórica que ha ido tomando forma a lo largo de los últimos años. El proyecto de la nueva estación quedará integrado con el tramo soterrado, un acceso integrado a pie de calle y un vestíbulo en la planta intermedia y el nivel de andenes, reservando espacios para poner en valor el patrimonio ferroviario de la ciudad. Dispondrá de un local comercial y en esta planta se alojará el primer núcleo de comunicación entre los niveles inferiores subterráneos, que constará de ascensor, escalera fija y dos escaleras mecánicas, destacan desde el consistorio. También se prevé el acondicionamiento de la planta intermedia, que funcionará como vestíbulo principal de la estación e incluirá los turnos de acceso y la oficina de atención al cliente. Las obras de la nueva estación de Sant Feliu contarán con financiación de los fondos de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La excavación del túnel en mina empieza en la carretera de Sanson y finalizará en la plaza de la estación, con una longitud de 654 metros de los 1.970 metros del total del tramo integrado. Estas tareas, en el marco de las obras del soterramiento, dan continuidad a las ya ejecutadas hasta ahora con el procedimiento de pantallas de pilotes y excavación bajo cubierta. El resto se realiza mediante pantallas sobre las que posteriormente se construye la losa de cobertura, así como un total de 2.700 unidades de pilotes.
El túnel se ha proyectado con dos sostenimientos diferentes en función de los materiales compuestos por capas de 40 centímetros de hormigón proyectado, cerchas, micropilotes, subverticales y anclajes. Cada sábado voy con mi yayo a ver las obras. Él trabajó en obras de ferrocarril y dice que antes de las locomotoras y los vagones hay que hacer el camino del tren, las trincheras, los terraplenes, los puentes, los túneles, los viaductos y las estaciones. Después se coloca la vía. Cuando el tren circule bajo tierra, San Feliu habrá ganado 40.000 metros cuadrados, donde la gente podrá pasear. Ya no habrá ningún peligroso paso a nivel. Los trenes irán más rápidos y ya no habrá ruido que asuste a los pájaros. Solo hay una cosa que echaré de menos, y es la bonita estación antigua de San Feliu, donde iba con mi yayo a ver pasar trenes y a almorzar en el bar con él.